Sí, buenos días. ¿Desayunaron bien? ¿Están felices? Yo creo que ustedes están muy felices. Sí, yo creo que la hora de predicar de Pastor Oksuba, yo creo que ustedes estaban muy felices. También por haber oído canción muy hermosa que Coro Gracia canta. También por la hora de academia. Divertido, ¿no? ¿Eso es cierto? En el día de hoy yo quisiera compartir sobre la ley y el pecado en la Biblia. Primero yo voy a leer un pasaje de la Biblia, Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16, 1, 2, 3. Yo leo: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: yo ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego que pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, a cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Génesis capítulo 16 nos explica claramente sobre el pecado. No sé qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? Yo estoy preguntando a ustedes. Levante mano para responder, por favor. ¿Qué es el pecado en la Biblia? Sí, incumplir los mandamientos. O está separado de Dios. Otro. Incumplir a los mandamientos. Sí, gracias. Si todo es tan correcto. Sí, como el significado del pecado es con un significado muy amplio. Si cuando nos llevamos la vida de creencia hay un punto muy importante. Si muchas personas conocen del pecado a través de la Biblia. Pero hay un punto muy importante es. Si el problema es muchas personas toman la norma del pecado a través de su propio corazón. Si persona general cuando comete pecado tiene condenación de pecado. Si cuando uno roba y también uno puede tener condenación del pecado en su corazón. Es un ejemplo. Por ejemplo, si supongamos si después de desayunar, si usted roba billetera de una persona, usted puede tener corazón como condenación de pecado en su corazón. O si mata a otra persona, también puede llegar condenación de pecado fuertemente en nuestro corazón. Si cuando usted mata a otra persona, van a tener diferentes semblantes que ahora. Si cuando persona normal comete pecado, por causa de pecado, tiene condenación de pecado en sí. Pero hay alguna persona que tiene problema de la mente, aún mata a otra persona, pero no tiene condenación del pecado. No se siente nada. Se llama psicópata. Sí, hay varios, como otro nombre, ¿no? Similar. Hay una persona crueles, mata a una persona y corta en pedazos y guarda en la nevera.
ellos aún matan a otra persona, pero no tiene no se siente ninguna condenación del pecado. Pero persona normal, cuando comete pecado, se siente condenado. Cuando nosotros llevamos la vida de creencia, dentro de nuestro corazón debe estar establecido la norma del pecado de la Biblia. Sí, hoy día nosotros vamos a investigar, dentro del corazón de nosotros está establecido la norma del pecado bíblico en nuestro corazón. Claro, cuando nosotros robamos, cometemos, a nosotros llega condenación de pecado fuertemente, porque nosotros pensamos que todas estas cosas son pecados. Sí, nosotros decimos que cuando nos apartamos de creer en la palabra de Dios es el pecado. Sí, nosotros debemos investigar nuestro corazón, que si nosotros tenemos condenación de pecado por no haber creído en la palabra de Dios o no, por haber seguido en pos de nuestro pensamiento, nosotros tenemos semblante muy oscuro, ¿sí o no? Hay que investigar. En nuestro corazón tiene sentido como grave. Sí, por haber seguido en pos de nuestro pensamiento y tenemos gran dolor en nuestro corazón o no. Pero este tipo de personas muy pocos en este mundo. Claro, por matar a la gente tiene condenación de pecado fuerte. Pero la verdad, espiritualmente, cuando nosotros abandonamos la palabra de Dios, una situación muy grave espiritualmente. Sí, cuando uno se aparta de Dios, es una situación muy grave delante de Dios. Pero persona común y corriente no tiene condenación de pecado tan fuerte como homicidio, robar, engañar a otra persona. Si por no seguir en pos de la palabra y seguir en pos de nuestro pensamiento, gente común y corriente no tiene condenación de pecado tan fuerte. Sí, como usted tiene dolor, angustia, como usted comete adulterio con otra persona, como por haber seguido en pos de sus pensamientos. Pero en la verdad no nos sentimos como matamos a otra persona. Porque dentro de nuestro corazón la palabra de Dios no es la norma del pecado. Ese punto es muy importante. La mayoría de las personas que viven en este mundo, por vivir en este mundo, a través mora o a través de la norma del mundo, la gente piensa que eso es pecado. Sí, cuando uno hace alguna cosa moralmente equivocado, tiene condenación del pecado. Sí, nuestra vida de creencia puede ser mejor cuando nos sentimos condenados por haber alejado de la palabra. Sí, más que muchas teorías de la Biblia. Sí, mejor en lugar de conocer el conocimiento del pecado, hay un punto muy importante, es el pecado que la palabra de Dios dice, eso sea la norma de nuestro corazón. Nuestro corazón puede llevar muchos cambios. Si cuando a nuestro corazón llega verdadera sensibilidad bíblica en nuestro corazón, si verdadera sensibilidad del pecado nos hace resistir contra el pecado. Si muchas personas solamente entienden del pecado moralmente. Cuando se levanta intención de matar a la gente,
Si se levanta corazón para adulterar con otro, de nuestro corazón se levanta resistencia para quitar ese deseo. Sí, cuando una persona tiene sensibilidad, es sensibilidad contra sus pecados. Si nosotros tengamos sensibilidad que el pecado es por apartarse de la palabra de Dios, por tener esa sensibilidad cuando llega un pensamiento, no es igual que la palabra de Dios, nosotros podemos tener resistencia contra ese pensamiento. Si hoy nosotros analizamos el pecado, si cuando se establece verdadera sensibilidad del pecado en nuestro corazón, si usted puede ganar su calificación 100 sobre 100. Si aún uno puede tener como un conocimiento, teoría perfecta, si nosotros podemos lograr la sensibilidad del pecado, eso nos trae gran poder de Dios. Si yo hoy leí Génesis capítulo 16 en el inicio, ese asunto de Abraham. Cuando Abraham tenía 75 años, él se apartó de la casa de su padre. Y él caminaba con Dios. Y llegó a la tierra de Canaán. Sí, según la promesa de Dios, él esperaba 10 años. Aún pasaba 10 años, pero Abraham y Sara no tenían hijo. Sí, ellos esperaban 10 años a Jehová. No sé si ustedes han esperado a Jehová. No sé, ¿ustedes han esperado a Jehová? Después de haber oído la palabra de Dios, yo creo que ustedes esperaban a veces un año o esperaban 5 años en Jehová. Claro, ellos esperaban 10 años en Jehová, significa mucho tiempo, ¿no? Alguna persona puede tener carácter muy activa. Un mes después, vota la palabra de Dios. Pero Abraham y Sara esperaban 10 años, porque la promesa de él iba a dar hijo. Pero aún esperaba 10 años, pero no tenía ningún resultado. Por eso Sarai dijo a su esposo Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Esperaba 10 años en Jehová. Sarai dijo a su esposa Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Significa Dios no quiere darnos. Entonces Sarai propuso a su esposo Abraham por tomar su sierva Agar para tener hijo. Jehová me ha hecho estéril. O sea, hay un punto muy importante, ¿eh? Sarai dijo que Jehová me ha hecho estéril. Pero en la Biblia, ¿qué está diciendo? O sea, la promesa de Dios, ¿qué está diciendo? O sea, la promesa de Dios está diciendo que Jehová ha hecho estéril a Sara. ¿Así Jehová dijo? No. Nunca Dios le había dicho. Dios no les había dicho, pero Sarai estaba diciendo como dice que Dios le había dicho. Sí, Sara estaba guardando su propio corazón en sí. También creía en su pensamiento. Eso es el pecado delante de Dios. Hay un punto, eso es una cosa sensible, simple. Sí, Sara aceptó diferente corazón que la palabra de Dios. Si uno sigue diferente corazón que la palabra de Dios dice,
Eso es la maldad y el pecado. Si muchas personas leen la Biblia, también ustedes también leen la Biblia. Yo también leo la Biblia. Tenemos la Biblia en nuestra mano y nosotros decimos que la Biblia es muy importante porque esa es la palabra de Dios. Pero nosotros hemos aceptado fácilmente diferente corazón que la Biblia dice. Por eso nosotros hemos tenido sufrimiento. Nosotros no hemos pensado gravemente sobre ese asunto. Nosotros no hemos tenido condenación de pecado por ese asunto. Si mientras uno guardando un corazón que la Biblia no dice, eso es una situación grave. Eso está haciendo mal. Pero hasta ahora nunca nosotros hemos tenido condenación de pecado por medio de ese sentido. Nosotros hablamos simplemente. No sé, ustedes han tenido ese sentido de corazón. Dios no trabaja en mi vida. No sé, ustedes han tenido ese sentido. Me parece que Dios no escucha mi oración. Hay personas que han tenido ese pensamiento en sus corazones. Levante mano, por favor. Gracias. Sí, nosotros hemos guardado en nuestro corazón que Dios no trabaja en mí y no escucha mi oración. Y poco más adelante, ¿qué pensamos? No, yo tengo algo bueno en mí. Yo pienso que yo he hecho algo bueno. Yo pienso que yo soy mejor que otro. Ese sentido de corazón nosotros también hemos tenido. Pero cuando nosotros abrimos la Biblia, investigamos uno por uno. Sí, todo ese sentido de corazón son diferentes que la palabra de Dios. Si como Sarai guardaba un corazón, no es igual que la palabra de Dios. Si no hubiese tenido ese corazón, Sarai no hubiese tenido dolor y angustia. Si muchas personas no tienen sensibilidad espiritual, que el pecado es por tener diferente corazón que la palabra de Dios dice. Muchas personas tienen sensibilidad que homicidio, robar, eso es todo pecado. Si con ese sentido de sensibilidad nosotros comenzamos a congregar la iglesia y nosotros llevamos la vida de creencia en la iglesia. Y por no cometer pecado, por no matar a la gente, por no cometer adulterio físicamente, nosotros que pensamos que somos buenos. Pero dentro del corazón está abandonando la palabra de Dios, está rebelando contra la palabra de Dios. Y muchos tienen la maldad que tiene diferente corazón que la Biblia dice. Pero la norma del pecado para nosotros ha sido como moralmente, ¿no? Sí, espiritualmente nosotros hemos hecho la maldad delante de Dios. Si uno piensa que yo estoy haciendo bien, por eso no puede llevar desarrollo espiritual. Sí, hasta ahí yo voy a compartir Génesis capítulo 16. Sí, yo quiero compartir un poco más profundamente sobre el pecado. Sí, verdadero significado del pecado. Si el pecado es cuando no alcanza la norma de Dios, eso es el pecado. Se llama hatha. Se llama awon. Sí, cuando uno se desvía de la norma de Dios, como igual que un tren se sale de ferrocarril. Hay otro nombre, se llama pesha. Se rebela contra la voluntad de Dios, contra el consejo de Dios.
Cuando uno se desvía de la norma de Dios, de la palabra de Dios. El pecado significa se desvía de la palabra de Dios. Cuando un hombre se desvía de la palabra de Dios, de él salen muchos frutos. San Lucas capítulo 15, yo creo que ustedes conocen. Si aparece sobre parábola de hijo pródigo. El hijo segundo, después que él se apartó de su padre, en San Lucas capítulo 15 aparece qué tipo de vida él tenía. Cuando hijo pródigo vivía en una ciudad apartada, de lejos de su padre. Sí, mientras vive en una ciudad apartada, aparece una palabra. Se llama desorden. ¿Qué está diciendo? Malgasto. Hambre. Hambre de la tierra. Y también siendo servidumbre, llegó la muerte. Perezco de hambre. Todas estas palabras, el resultado de apartarse del Padre. Si el pecado que se apartó del Padre, también aparecen las transgresiones por tener resultado de apartarse del Padre. Sí, como las vidas desordenadas son las transgresiones. Menosprecia al Padre y se apartó del Padre, por eso tenía vida desordenada. Sí, vivía perdidamente y también tenía hambre y llegó a punto de morir. Sí, el origen de sufrimiento de la vida y dolor de la vida. Ahí el origen. Sí, el origen es el pecado. La palabra de Dios hablando sobre el pecado y las transgresiones. El pecado es se apartó de Dios. Las transgresiones son síntomas de las personas que se apartaron de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 28 nos habla claramente sobre el pecado y las transgresiones. Romanos capítulo 1, versículo 28. 1, 28. Hasta 31. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Si por no aprobar tener en cuenta a Dios. Sí, hay un corazón, entró al corazón de los humanos que no quieren aprobar tener en cuenta a Dios. Sí, cosa espiritual es invisible. A nuestro ojo no se ve los ángeles. Tampoco se ve Dios. Cuando nosotros estudiamos de la Biblia, la Biblia está hablando de una existencia que mete el pecado en nuestro corazón. Génesis capítulo 3. Sí, por ser tentado por el diablo, Adán y Eva comieron el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sí, después que ellos comieron ese fruto, ellos actuaron de diferente manera que antes. Y ellos tenían vergüenza. Sí, trataban de sufrir y trataban de trabajar para cubrir sus desnudez.
Y también escucharon la voz de Jehová, se escondieron y tuvieron miedo también. 하나님께서 아담아 네가 어디 있느냐? God said, Adam, where are you? Dios preguntó, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Adam who trespasses. 아담이 대답합니다. Adán respondió, 예, 하나님 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. sí, porque estaba desnudo, tuve miedo, me escondí. Así Adán respondió. En ese momento Dios dijo, 누가 너의 벗었음을 고하였느냐? ¿quién te enseñó que estaba desnudo? 자, 누가 너의 벗었음을 이게 ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? 하나님은 아담과 하와에게 누가라고 하는 존재를 이제 O 말씀합니다. sea, Dios dijo a Adán y Eva sobre quién te enseñó. 그럼 범죄한 인간은 자기가 범죄했다라는 생각까지는 합니다. Adán y Eva, ellos hasta el punto que pensaban, 내가 벗었으므로 cometieron pecado. 내가 두려워서 부끄러워서 숨었습니다라고 표현합니다. Sí, cometimos pecado, por eso estaba desnudo. Me di cuenta, tuve miedo porque estaba desnudo. 그러나 여러분 그 아담과 하와가 내가 사탄에게 지금 사로잡혔구나라는 사실은 보지 못해요. Pero Adán y Eva nunca pensaban que ellos fueran engañados por Satanás. 항상 범죄하는 사람들은 내가 사단에게 사로잡혔다라고 생각하지 않습니다. Sí, los que han cometido pecado nunca pensaban que fueron engañados por Satanás. Solo piensa que yo he cometido pecado. 그러나 하나님은 아담에게 누가 너의 벗었음을 고해줬느냐라고. Pero Dios dijo a Adán, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? 여러분 아담에게 그 욕망을 넣어주고 아담에게 불신을 넣어주는 존재가 있다는. Si hay una existencia que mete ambición del mundo y el pecado en el corazón. 3장을 계속 읽어내려가 보면 Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 3, 아담이 이제 하나님 앞에 누가라는 질문을 던지셨을 때 아담이 대답을 합니다. cuando Dios preguntó a Adán, ¿quién te enseñó que estaba 예, desnudo? 하나님 나와 함께 하게 하신 여자 그가 내게 주므로 출가를 먹었습니다. Adán respondió a Dios, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. 여자에게 묻습니다. O sea, Dios preguntó a la mujer. 여자가 이제 뱀이 나를 꿰므로 내가 먹었다고. La mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. 여러분 결국 뱀을 드러내는 일을 Por fin Dios descubrió la serpiente delante de Adán y Eva. 하나님은 우리 인생의 마음 안에 O sea, Dios en el corazón de los humanos, 인생의 마음 안에 o sea, Dios trabaja en el corazón de los humanos que cometieron pecado. 우리들에게 Si los humanos solamente pensando de sí mismo que cometió pecado. 속으로 이끌어간 존재가 있어. Pero hay una existencia que nos ha llevado para cometer pecado. 아니고 뱀이야. No fue por nuestro sí mismo, sino por Satanás. 존재를 하나님은 들춰내는. Dios descubrió la existencia de diablo delante de los humanos. 왜냐하면 사탄의 존재를 밝히지 않으면 Si no descubre verdadero diablo que trabaja en el corazón de nosotros, nunca podemos tener verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. 뱀이 나를 꿰므로 우리를 꿰므로 Adán y Eva se dieron cuenta que nosotros fuimos engañados por Satanás. 예, 정말 자신들을 불행 속으로 자신들을 파멸 속으로 끌어간 존재를 그들이 발견했을 때 La existencia que les llevó a la destrucción y la caída del pecado fue el pecado. 것이고 Entonces ellos pudieron tener corazón para arrepentirse de ahí 은혜와 하나님의 도움의 손길을 바라볼 수 있게 되는 y también ellos pueden mirar la misericordia, la gracia del Señor. 예수님의 12제자 중에 가룟 유다가 있습니다. Si había un discípulo de Jesucristo, se llamaba Judas de Iscariote. 예수님 팔았는데 Judas Iscariote lo vendió a los sacerdotes en 30 piezas de plata. 구절 말씀은 San Juan capítulo 13, versículo 2. 속에 마귀가 예수 팔려는 생각을 넣어줬다고 했습니다. San Juan capítulo 13, versículo 2, que dice, y cuando cenaba con el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote. 한 행동 그 이전 이면 속에는 Sí, físicamente Judas Iscariote lo vendió a los sacerdotes, pero interiormente había una existencia espiritual. 마귀가 그 가룟 유다의 마음에 El diablo 줬다는 것입니다. había puesto el pensamiento. El corazón de Judas Iscariote, un pensamiento. Aún a nuestros ojos no se ve. 뭔가를 따먹어야 된다는 그 생각. Sí, hay un deseo que para comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El pensamiento que se revela contra la palabra de Dios 팔아야 되겠다 그 생각. y un deseo que voy a vender Jesucristo a los sacerdotes. Todos estos pensamientos no han nacido de los humanos. 우리 속에 넣어주는 존재가 Hay una existencia que mete todos estos pensamientos en nosotros. 여러분 악한 사탄이 우리 인간들 마음속에 다 그 생각을 놓고 있습니다. Sí,
diablo maldito está metiendo todos estos pensamientos en toda la oscuridad del corazón. No son de nosotros, 원래 사단의 것이었어요. son de diablo. 그 사탄 속에 있는 것들 우리 인간에게 넣어주고 있는 것이죠. Sí, Satanás está metiendo todo lo que Satanás tiene en sí en nosotros. 잠깐 넘어가서 이야기해 보겠습니다. So let's then go over to Satan for a while. 사단은 어떤 자입니까? O sea, ¿quién es Satanás? What kind of being is Satan? 성경은 그는 가장 아름답고 지혜로운 천사장이었다고 이야기합니다. Sí, Satanás era arcángel de Jehová, más hermoso, más inteligente que los otros ángeles. 하나님의 자기에 오르고 하나님과 비기려고 하는 마음을 가졌습니다. Si un día diablo tenía un deseo de ser igual que Dios, 그 가장 아름답게 지음을 받았지만 Él 그가 fue- 결국 타락하면서 él fue hecho hermosamente y se rebel, por tener corrupciones, se revela 그래서 그가 쫓겨났고 impiedad y fue desechado del reino de Dios. 가장 그 루시퍼는 이제 인간들의 마음 안에 들어와서 역사를 Si Lucifer, el arcángel corrupto, entró en el corazón de los humanos. 사단이 사람들 속에 역사할 때 생각을 통해서 역사합니다. Satanás trabaja en nosotros por muchos pensamientos. 자, 창세기 3장 15절 말씀을 잠깐만. Génesis capítulo 3, versículo 15. Genesis chapter 3, verse 15. 예, 죄송합니다. 14절입니다. Qué pena, 14. 여호와 하나님이 뱀에게 이르시되 네가 이렇게 하였으니 Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales de campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Thy belly thou shalt go, and thus shalt eat thou, and thus shalt thou eat all the days of thy life. 예, 이 성경에 뱀은 종짓도록 흙을 먹는다고 되어 있습니다. O sea, la Biblia está diciendo, serpiente come toda la vida polvo. 흙으로 된 개구리도 잡아먹고 뱀이. Sí, claro, serpiente come rana, 예, 뭐 벌레도 잡아먹고. también come insecto. 그러나 이 성경은 이제 우리 인간의 육신을 이 뱀이 먹는 부분을 이야기합니다. Sí, el polvo que Dios mencionó sobre alimento de diablo significa la carne de nosotros. 사탄은 인간의 육신의 욕망, 육신의 정욕, 또 안목의 정욕, 이생의 자랑, 이 육체를 통해서 역사하고 있다는 것입니다. Toda la vida Satanás trabaja en nosotros a través ambición del mundo, deseo de la carne. 속에서 그는 양식을 삼아서 이제 사람들 속에 역사하고 있고 속이고 있는 것입니다. Sí, todas las características que pertenece a la carne, eso son 사단이 alimentos de diablo y diablo trabaja en el corazón de los humanos. Sí, Satanás mete mucho pensamiento y le arrastra. 그래서 사람들의 마음 안에 일어나는 많은 그 어둡고 악한 모든 생각들. Sí, del corazón de los humanos se levanta toda la oscuridad y pensamiento malo han venido de diablo. Dios dijo a Adán, ¿quién te ha enseñado? Estaba desnudo. 너에게 그 마음을 넣어줬느냐? ¿Quién metió ese corazón dentro de sí? ¿Quién metió ese pensamiento dentro de sí? Uno que piensa, yo mato a otra persona y yo cometí pecado. Yo hablé mentira, yo odio a otra persona, me rebelé contra Dios. Así, todo piensa que yo. Pero la Biblia dice, 누가 너의 벗었음을 ¿quién te enseñó que estaba desnudo? 그리고 이제 한 걸음 한 걸음 이렇게 추적을 해 가면 And so when we look into it step by step, Cuando uno analiza paso por paso, always the same answer. hay una respuesta. 그거 내가 먹었나이다. The serpent La serpiente me engañó y comí. 결국 여러분 뱀의 유혹과 뱀의 미혹으로 이끌려가는 거죠. Si por tentación de la Satanás uno camina. 그래서 결국 사람들이 이제 범죄하고 그들이 불행하고 그들이 고통. Por eso comete pecado y también tiene una vida angustiada. 예, 우리는 우리 마음 안에 정말 역사하고 있는 그 악한 영의 존재에 대해서 이렇게 성경을 통해서 발견할 수 있습니다. Si nosotros podemos descubrir espíritu maligno que nos hace sufrir, nos hace tener angustia. 사탄은 끊임없이 인간에게 이제 생각을 통해서 역사하고 있습니다. Si Satanás está trabajando continuamente a través de pensamientos. 사탄은 예수님을 시험했는데 Satanás quería tentar a Jesucristo. 몇 번 시험했죠? ¿Cuántas veces Satanás tentaba a Jesucristo? 기억나십니까? ¿Usted recuerda cuántas veces Satanás tentaba a Jesucristo? Sí, claro, 3 veces. 그러나 히브리서 4장을 보면 Pero Hebreo capítulo 4, 세 번만 시험한 게 아니고 Satanás no solo tentaba a Jesucristo por 3 veces, 모든 일에 예수님을
Sí, sobre toda la obra de Jesucristo, Satanás lo tentaba. ¿Usted recuerda? 모든 일에 예수님을 시험했습니다. Satanás tentaba a Jesucristo por todas las obras de Cristo. 포기하지 않습니다. Porque Satanás nunca soltaba a Jesucristo. 유혹하는 일을 포기하지 않았습니다. Nunca 그럼 dejaba tentar a Jesucristo. 것처럼 우리는 말할 것도 없죠. Sí, siempre Satanás tentaba a Jesucristo. De la misma manera, Satanás está tentándonos. 예, 사단은 정말 우리가 죽는 그날까지 포기하지 않고 Hasta que muramos, Satanás 유혹하는 것이죠. tratando a tentarnos. Satan will endlessly try to tempt us. 요한계시록 12장을 읽어보면 San Juan capítulo 12, 온 천하를 꿰는 자라고 Apocalipsis capítulo 12 está diciendo, Satanás es quien engaña a todo el mundo. 3장을 보면 열국을 미혹하는 마술의 아리따운 Santiago And so dice que como una mujer magiosa que engaña a todas las naciones. beautiful harlot that deceives all the kingdoms. 예, 또 고린도후서 4장을 읽어보면 Segundo Corintios capítulo 4, Corinthians chapter 4. 예, 사람들의 마음을 혼미케 하는 존재라고 Satanás pone muchas confusiones en el corazón de los humanos. 결국 마음을 혼미케 하고 온 천하를 꿰어서 진리에 이르지 못하도록 하는 존재가 바로 사탄이겠죠. So it is Satan who Si Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos y engaña a todas las naciones. 그래서 정말 사람들이 이제 그 사단에게 쏘가서 멸망으로 고통으로 저주로 흘러가는 것이죠. Por eso muchas personas son arrastrados a la destrucción, a la tentación por engaño de Satanás. 여러분 로마서 7장을 읽어보면 Romanos capítulo 7. 사도 바울이 어느 날 이제 마음에 발견한 게 하나 있어요. Un día apóstol Pablo descubrió una verdad en su corazón. 선하게 살아가기를 간절히 원했습니다. Apóstol Pablo tenía un deseo de hacer bien. 그는 정말 선을 원했고 악을 멀리하려고 Él quería alejarse del pecado, él quería mucho el bien. diligent heart to want goodness and to put himself far from evil. 그러나 실제 그것이 잘 안 되는 걸 알았습니다. Pero la verdad Realistically, it wasn't no fue bien. 선을 원했지만 악을 행하는 자신을 Él deseaba el bien, pero él descubrió que él estaba haciendo malos. 그러면서 이제 사도 바울 로마 7장이 고백하기를 Sí, por eso Romanos capítulo 7, apóstol Pablo confesó. 내가 원하는 건 선인데 실제 행하는 건 악을 행하는 거구나. so what I want to do. Yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer bien está en mí, pero no el hacerlo. Por fin, apóstol Pablo lo descubrió. 내가 아니구나. No soy quien hago esto. 바울이 죄를 짓고 악을 행하면서 And so as Paul committed sin and Apóstol Pablo 처음에는 cometió 내가 pecado. 죄를 지었다 생각했고 En el principio él pensaba que 생각했습니다. yo mismo cometía pecado. that he was the one that was committing evil. En el principio pensaba así. 끊임없이 선을 원하는 자신 속에서 악이 역사하는 걸 보았습니다. Pero apóstol Pablo descubrió que en sí siempre deseaba el bien, pero trabajaba la maldad en sí. Yo deseaba el bien, 악을 행하는 자신을 또 보았습니다. pero yo estoy haciendo la maldad que yo no deseo. 그가 하나 발견한 것이면 Luego él descubrió una verdad. 그러면 이 죄를 행하는 모든 것이 내가 아니고 내 속에 가는 죄가 죄를 짓게 Si las transgresiones que yo he cometido no fueron por mí mismo, sino el pecado que mora en mí. 그리고 사도 바울이 발견한 것 중에 하나가 Si hay una verdad que el apóstol Pablo descubrió, 나하고 죄를 이제 분리하는 일. si se separó el pecado de nosotros, de sí mismo. 나하고 죄는 아주 서로 독립적인 존재죠. Si el pecado, mí mismo, son independientes. 나는 선을 원하는데 Si yo deseo el bien, 자꾸 악으로 흘러가는 것은 pero estoy haciendo la maldad, 그건 분명 내가 아니고 significa no fui yo, 다른 어떤 힘이 죄라는 힘이 no lo hago yo, sino el poder del pecado me lleva para cometerlo. 발견한 것입니다. Apóstol Pablo lo descubrió. 많은 젊은이들이 이제 그 게임 중독에 빠지는 Sí, muchos jóvenes tienen adicción de juego, videojuego, 마약 중독에 빠지는 y también muchos jóvenes son adictos de droga. 원하는 것은 선한 삶입니다. Claro, todos ellos desean una vida 내가 오늘 컴퓨터 게임을 bueno. 1시간만 해야 되겠다. Toman decisión que solo yo voy a hacer videojuego por una hora. Con ese deseo juega. 1시간이 아니라 5시간, 10시간, 하루 이틀을 Pero la verdad no solo una hora, sino 5, 6, 7, 10 horas, un día, 2 días, 3 días. 자신이 원하는 대로 되지 않습니다. Si uno no puede hacer lo que uno desea, 컴퓨터 게임을 내가 하는 것이라면 si fuese por mí mismo, si yo juego videojuego, 그러면 1시간만 해야 돼. yo juego videojuego, si yo tomo decisión por mí mismo, 내가 1시간만 yo voy a jugar una hora, hay que terminar en una hora. 실제로는 그 태어나지 못하는 것은
Pero no solamente juega una hora, sino 여러분 다른 toda la 힘이 vida a veces. 그 마음을 장악해서 끌고 가고 Porque 있다는 otro 것을 poder It's showing us that there's another le detiene, lo lleva a hacerlo. dragging it away. 많은 사람들이 이제 범죄합니다. Si muchas personas cometen pecados, 내가 죄를 짓지 말아야지. si por eso toman decisión para no volver a pecar, pero comete otra vez pecado, toma decisión para no volver, pero otra vez comete pecado. 혹시 내가 범죄했다고만 생각하지. Pero muchas personas que piensan, yo mismo ha cometido pecado. 죄에 사로잡혀 있다라는 걸 발견하지 못해. Pero uno no descubre que son esclavos del pecado. 내가 어떤 죄의 세력에 이끌리고 있다는 걸 보지 못하는 거예요. Sí, muchas personas no pueden ver que son 그러나 esclavos del pecado. 말씀하기를 Pero Romanos capítulo 7, 이것을 행하는 것이 내가 아니오 내 속에는 죄구나. It is not I lo que no si lo que no quiero, eso hago, 인간이 죄를 범하는 것이 아니라 el pecado que mora en mí, no un ser humano. 속에 들어와 있는 죄의 힘이 그를 끌고 오는 El pecado que había entrado en nosotros nos arrastra para cometer pecado. 그러면서 사도 바울은 이제 고백하기를 Por fin, apóstol Pablo confesó, 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 죄의 종이 되어 있고 Porque ya yo he sido esclavo del pecado. 아담 안에서 출생한 모든 인간들은 이제 죄의 종이 돼서 Todos los- 스스로 나올 수 없다는 Todos los hombres que han salido de Adán, por sí mismos nunca pueden salir de sus pecados. become a slave of sin that they cannot free themselves. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? 많은 사람들이 죄에서 벗어나려고 각오하고 Si muchas personas toman decisiones para librarse del pecado y toman como decisión determinada para no hacerlo, pero siempre vuelve a fracasarse, 사망의 몸이기 때문에 porque tenemos el cuerpo de muerte. 자신의 의지나 각오나 결심으로는 거기서 나올 수 없어. Por su propia decisión y esfuerzo nunca pueden librarse de esa situación. 바울은 그걸 정확하게 알았어. Apóstol Pablo lo descubrió exactamente. 이건 내가 행하는 것이 아니기 때문에 Eso no fue por mí. 예, 그 사탄의 힘이 나를 El 장악하고 poder de Satanás me domina y nos lleva para hacerlo. 예, 사탄을 이길 수 있는 힘은 예수 그리스도 외에는 없다. Único que tiene poder para vencer al poder del diablo es Jesucristo. 그래서 그는 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내냐. Sí, el apóstol Pablo le confesó, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso, él dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. 어떤 힘으로 벗어날 수 없지만 Si él se dio cuenta que por sí mismo no puede librarse de potestad de Satanás, 와 죄의 세력을 깨뜨리고 승리하신 예수 그리스도로 말미암아 그 죄에서 벗어날 수 있다. por Jesucristo que rompió, venció a todos nuestros pecados, él está compartiendo su testimonio. Through the power of Jesus. 여러분 성경에 많은 인물들이 나옵니다. En la Biblia aparecen muchas personas. 그 인물들을 통해서 하나님은 죄의 속성을 보여주고 있습니다. Si por ver varias personas que aparecen en la Biblia nos habla claramente el pecado, 속성들이 이제 성경에 나타난 인물들 características del pecado. A través de varias personas que aparecen en la Biblia nos explica sobre características del pecado, naturaleza del pecado. Sí, ahora, en este momento yo quiero compartir sobre 3 personas, ejemplo. 인물들을 보면 죄라는 것을 훤히 볼 수 있는 거죠. Sí, nosotros podemos ver claramente sobre el pecado. 사울 왕을 이제 대표적으로 우리가 찾아볼 수 있습니다. Sí, un representante se llama Saúl. 사울왕은 사무엘상에 이제 등장하죠. Rey Saúl aparece en el libro de 1 Samuel 사울왕은 하나님께 이제 전쟁할 때 하나님을 의지하고 하나님을 기다리는 것처럼 보입니다. Sí, parece que Saúl esperaba en Dios para llevar la batalla, la guerra. 사람과 전쟁하다가 이제 선지자를 기다리는데 Sí, él iba a pelear contra los filisteos, él esperaba siervo de Dios en Dios, pero Samuel no llegó al tiempo. 7일 동안 기다리다가 Él esperaba 7 días, 8일째 그는 이제 en octavo día él hizo sacrificio delante de Dios. Gives an offering to God. 사울의 마음은 7일 동안 제사장을 기다렸다가 Sí, el corazón de Saúl esperaba sacerdote de Jehová en Dios, pero no llegaba sacerdote. 이제는 자기가 제사 En octavo día, él mismo hizo sacrificio delante de Dios. 이것이 이제 사울 왕의 마음의 모양입니다. Eso es el figura del corazón de Saúl. 하나님을 기다립니다. Nosotros esperamos en Dios. 7일 동안 기다립니다. Sí, 7 días. 그러다가 이제 하나님이 역사 안 한다 싶으면 Pero cuando nosotros vemos que Dios no trabaja, 8일째는 내 방법을 행하고 en octavo día nosotros hacemos por nuestra propia manera. 우리 인간이 흘러가는 마음의 모습입니다. Eso es el corriente del corazón de los humanos. 이제 사무엘상 14장을 보라고
1 Samuel capítulo 14. 사울왕은 자기 곁에 많은 이제 사람들을 모으는데 Sí, Saúl convocó muchas personas cerca de él. 사울은 하나님으로 왕이 된 자인데 Saúl fue rey de Israel por Dios. 분명 하나님이 그를 왕으로 세웠는데 Dios lo levantó por rey de Israel. 하나님에 대한 믿음이 없으니까 Pero por no haber tenido la fe en Dios, 자, 용맹 있는 자를 보면 불러서 cuando él vio persona esforzado, apto, siempre lo llamaba para ser soldado de rey Saúl. 그는 항상 인간을 의지하고 인간의 큰 힘을 의지했습니다. Él siempre apoyaba en los humanos y apoyaba en la fuerza de los humanos. Él fue establecido por Dios, 의지하지 않고 pero no apoyaba en Dios. 자기 눈에 보기에 힘 있고 용맹 있는 자를 보면 불러서 자기 곁에 그들을 세웠습니다. Cuando él vio hombre apto, esforzado para combatir, lo juntaba consigo. 인생의 주인은 하나님이십니다. Sí, el dueño de nuestra vida es Jehová, 우리를 창조하신 분이 하나님이시고 porque Dios nos creó. 여러분을 정말 창조하신 분도 하나님이시죠. Dios quien nos creó. 우리는 하나님 주인이지만 Sí, Dios es nuestro dueño. 또한 주인 대신 하나님을 믿지 않기 때문에 Sin lugar de creer en Dios, 항상 인간의 조건을 갖추는데 마음이 이끌려갑니다. nosotros hemos sido arrastrados para tener condición buena. 인간의 조건을 갖추기 바쁩니다. Si nosotros siempre estábamos ocupados para tener una situación buena, por alejarse de Dios. 마음은 인간의 조건을 갖추는 쪽으로 빠르게 달려갑니다. Sí, muchas personas están andando corriendo para tener una situación buena. 사울왕의 모습이 바로 And so that image of King Saul 하나님을 잃어버린 우리 자신의 모습이라는 Cuando nosotros perdemos a Dios, nosotros mismos tratando, esforzando para tener buena condición. 마음의 속성을 그대로 보여주고 있습니다. Sí, el corazón natural de los humanos cuando se apartó de Dios, tratando de cuidar a sí mismo por sí mismo. 하나님이 아말렉 주석을 다 진멸하라고 말씀. Dios dijo que destruyera todo lo que Amalek tenía. Saúl dijo, 그거 어떻게 했습니까? pero Saúl, ¿qué hizo? 예, 대답은 했지만 Él respondió que sí. 자기 보기에 낮고 천한 건 죽이고 Él mató todos los viles, despreciables, pero según su parecer, todo lo bueno engordado los dejó a vivir. good for that it was good to keep, he let them live. 그는 하나님으로 세움을 입은 왕이지만 Even though he was a king established by Él God, fue por 말씀을 Dios. 받을 때 Cuando él recibía la palabra, 자기에게 맞는 것은 받아들이고 él- 맞지 않는 것은 그는 él 말씀이라고 aceptaba las palabras que le parecía bien, pero no aceptaba la palabra que no le parecía 하나님 bien. 말씀하기를 네가 말씀을 버렸으므로 나도 너를 버려 Dios dijo a Saúl que tú abandonaste a mi palabra, por eso yo te abandono para no ser más rey de Israel. 여러분 하나님의 말씀으로 세움을 입었지만 그는 말씀을 버렸습니다. Sí, por Dios él fue establecido por rey de Israel, pero él abandonó a Dios. Por eso él fue abandonado por Dios. 16장에 가서 O sea, Génesis, 1 Samuel capítulo 16, 1 Samuel capítulo 16, 그 다윗을 이제 만납니다. él se encontró con David. 예, 17장에서 이제 골리앗과의 전쟁이 있고 17 hubo guerra contra Goliat. 골리앗과의 전쟁에서 사울과 장수도 다 두려워 떠는데 Sí, en Goliat, en la batalla contra Goliat, todo el mundo estaban turbados. 다윗이 골리앗을 죽입니다. Pero David mató a Goliat. kills Goliath. 그리고 이제 다윗은 사울 곁에서 군대 장관이 바로 되는 거죠. Sí, David fue general de ejército de Saúl. 왜냐하면 사울은 항상 힘 있고 용맹 있는 자를 보면 자기 곁에 두니까 Porque Saúl siempre, cuando él miraba a hombre esforzado, apto, siempre lo juntaba consigo mismo. And so he established David as a commander of the army. 그리고 이제 왕궁으로 돌아갔는데 Luego él volvió al palacio. 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗이 죽인 자는 만만이로다. Él escuchó una canción de las mujeres de Israel que People exalt David a David 10,000, a él 1,000 nada más. tens of thousands. 그 이야기를 들으면서 사울이 마음에서 다윗을 향해 마음을 닫았거든요. Cuando escuchó esa canción, él cerró su corazón contra David. 이 사울은 자기에게 이익이 있을 때 다윗을 곁에 두지만 Sí, cuando para su propio beneficio, él dejaba que David estuviera cerca de él. 그 다윗이 자기의 왕자리를 위협할 거라고 생각하니까 Cuando Saúl pensaba que David estaba pensando para quitarlo de su reino. 인간의 마음의 속성을 보여주고 Sí, a través de Saúl nosotros podemos conocer de naturaleza del corazón de los humanos. 우리가 정말 하나님을 우리가 섬기고 하나님을 찾습니다. Si nosotros buscamos a Él y servimos a Él. 하나님이 내게 많은 것을 또 주실 때 우리는 하나님을 향해 마음을 여는 것처럼
Sí, cuando Dios nos da cosas buenas, nosotros abrimos nuestro corazón con Dios. 그러나 하나님으로 인해서 내가 많은 것을 잃어버리게 된다고 생각할 때 그때 마음을 닫아. Pero muchas personas se cierran el corazón cuando mira la situación que va a perder muchas cosas por Dios. 사울은 다윗을 정말 좋아했고 다윗을 자기 옆에 두어서 Sí, Saúl quería mucho a David, lo dejaba estar cerca de David. Saúl, 다윗이 자기보다 더 높임을 받는다고 생각했어요. cuando él vio que el pueblo alaba a David más que Saúl, él se sintió como bastante preocupado sobre su puesto. Por eso él trataba de matar a David. Él quería quitarlo, David, de su reino. Eso es el corazón de los humanos. 예수님이 정말 나를 위하여 피 흘려 죽으셨지만 Sí, claro, Jesucristo murió y derramando toda su sangre. 그 예수님이 내 여러 가지 유익을 빼앗아간다는 생각이 들 때 Cuando nosotros pensamos que Jesucristo quita nuestro propio beneficio, 예수님 때문에 우리가 정말 어려움을 당하기 싫고 si por medio de Jesucristo no queremos padecer, 때문에 고난을 당하기 싫고 por medio de Jesucristo no queremos tener sufrimiento. 예수님이 나를 어렵게 한다 싶으면 우리 예수님을 과감하게 버리는 것이 Cuando nosotros miramos que Dios nos hace difícil, nosotros abandonamos a Dios fácilmente. To Jesus, that is the heart of man. 이제 사울은 다윗을 죽이려고 계속 쫓아다니는데 Si Saúl perseguía a David para matarlo, 다윗은 그 사울을 피하고 pero David se escapaba siempre de Saúl. 있는 기회가 두 번 있었어요. David tenía dos oportunidades para matar a Saúl, 물에서 한 번 있었고 una vez en cuerva 들었을 때 한 번. y otro tiempo mientras Saúl estaba durmiendo profundamente. 그러나 다윗은 사울을 죽이지 않습니다. Pero aún tenía dos oportunidades muy buenas, pero no lo mató. 기름 부음 받은 자를 다윗의 손으로 제하는 걸 하나님이 원치 않는다는 그 분명한 마음의 선이 있었습니다. Él tenía una línea muy clara que Dios no quiere que yo mate al rey unido por Dios. 다윗이 자기를 죽이지 않았다는 것을 오늘 알게 됐습니다. When they saw Un día descubrió una verdad muy importante. 사울은 다윗의 손에 죽었어야 되는데 다윗이 자기를 해치지 않았다는 거. Realmente Saúl debería morir por espada de David, pero él se dio cuenta que David no lo mató. 합니다. 사울이 내가 다윗 너를 쫓지 않겠다. Entonces Saúl dijo a David, yo no voy a perseguirte más. 그렇게 다짐을 해보지만은 Aún toma decisión fuerte. 또 다윗을 쫓아갑니다. Otra vez él perseguía a David. 사울은 마음을 돌이킬 수 없습니다. Si Saúl no pudo arrepentirse. 사울은 아무리 돌이키려고 해도 돌이키지 않고 Aún Saúl quería arrepentirse, pero no podía. 다윗을 대적하다가 Porque mucho tiempo se rebelaba contra David. 그래서 결국은 죽습니다. Por fin, Saúl murió en Monte Gilboa. 사울 왕의 모습 속에 Dentro del aspecto de Saúl, 그가 때로 뉘우치기도 하고 a veces él se arrepentía. 잘못됐다는 생각하기도 하고 También tenía sentido que estaba equivocado. 다윗을 향해서 끝까지 대적합니다. Pero hasta el fin él perseguía a David. 로마서 8장 말씀을 읽어 Romanos capítulo 8. 육신의 생각하는 거 원수가 되고 Romanos capítulo 8. Todos los designios de pensamiento de 묵지 않을 뿐 아니라 it is unable to obey the laws of God, 할 수도 없다고 되어 있어요. it's unable to. 여러분 사울은 마음을 돌이키지 않습니다. si Saúl no se arrepintió. 예, 우리 육신을 그려내고 있습니다. Eso significa nuestra carne. 여러분 인간의 그 육신의 생각은 Si el pensamiento de la carne 육신의 성품은 y naturaleza de la carne 하나님의 법에 굴복하지 않을 뿐 아니라 no pueden obedecer a Dios, tampoco pueden obedecer a Dios. 왜냐하면 이미 아담 안에서 죄에 우리는 오염되기 때문에 Porque dentro de Adán todos nosotros estamos contaminados por el pecado. 인생이 이미 죄에 물들었기 때문에 Si todo el mundo está contaminado por el pecado. 예, 돌이키고 싶지만 돌이키지 않습니다. Aún queremos arrepentirnos, pero no podemos. 그래서 사울이 끝까지 다윗을 대적하다 결국 죽습니다. Por fin, Saúl, hasta la muerte, él perseguía a David, por fin él murió. 예수 그리스도에 나오는데 Si aparece, There's another man named Haman. 하만도 보면 끝까지 모르드게를 대적합니다. si aparece un hombre se llamaba Amán, él también perseguía a Mardoqueo. Cuando terminó persecución de 하만이 나무에 매달려 죽을 때 끝납니다. cuando Amán Hanged on a tree. murió en la madera, 그래서 끝이 나고 cuando Saúl murió, todo se termina. 하만의 대적이 죽으면서 끝이 나고 Si todos los enemigos se terminan en la muerte. 그럼 출기에 나오는 바로왕이 있습니다. Si aparece el rey Faraón, 그가 10가지의 재앙을 만나면서 él se encontró con 10 plagas 바로왕이 en su sueño. 때마다
Cuando él se encontró, Pharaoh encounters him, like he wants to change his heart. 돌이키겠다고 합니다. sí, Saúl decía que iba a arrepentirse. 숨쉴 여유만 있으면 마음이 강팍해집니다. Faraón, cuando tenga espacio para respirar bien, cambió otra vez su corazón. 이것이 바로 왕의 성품입니다. Eso es carácter de Faraón. 언제 끝이 납니까? Cuando termina ese carácter, 그는 절대로 돌이키지 않습니다. por sí mismo, él nunca puede arrepentirse. 생각은 하나님의 원수가 되고 El deseo deseo de la carne no puede obedecer, tampoco quiere. 할 수도 없다는 거예요. Tampoco puede obedecer a Dios, nuestra carne. 사울, 하만, 또 바로 왕을 통해서 Saúl, Faraón, Amán, a través de ellos, 인간이 죄에 물들어서 나타나는 죄의 속성, 육신의 속성을 하나님이 그대로 보여주고 있어요. Dios nos habla claramente de la naturaleza de nuestra carne que se apartó de Jehová. 그럼 결국 죄에 물든 인생들이 El hombre que está contaminado por el pecado, 하나님을 섬긴다고 하는 것은 si para servir a Dios es imposible. God, that is impossible. 그러면 인간의 마음으로 하나님을 쫓는다는 것은 불가능해요. Por medio del corazón de los humanos, para seguir en pos de Dios es imposible. 이렇게 더럽고 악하고 가증스러운 인간의 마음으로 하나님을 기쁘시게 한다는 것은 불가능해요. Porque nuestro corazón es perverso, engañoso, más que todas las cosas. Por eso no puede agradar a Dios por nuestro propio corazón. 사실 다 알았으니까 Pero israelitas no se daban cuenta de esa verdad. 백성들은 그런 사실 알지. Los israelitas no se daban cuenta de esa verdad. 자 이제 우리가 율법에 관한 부분을 조금 이야기하겠습니다. Hoy esta mañana yo quiero compartir de la ley. 이제 이렇게 내려온 배경에 대해서 이야기하겠습니다. Si el fondo de la historia, cómo la ley de Dios llegó. 이스라엘 백성들은 하나님의 은혜에 이끌려 Si antes que la ley de Dios llegó a la congregación de Israel, los israelitas estaban bajo la gracia de Dios. 30년 종살이할 때 Ellos vivían por 430 años en Egipto. 그들은 정말 그 종살이 나올 만한 그 길들이 없었어요. Si ellos no tenían ningún otro camino para ser libre de servidumbre de Egipto. 종살이에서 벗어난 게 아니고 Si no por haber hecho bien, ellos fueron librados de servidumbre. 하나님의 그 전적인 은혜의 손길로 Por 100% de la mano de Dios, ellos fueron libres de mano de Faraón. Prophets of God, they were free from being slaves. 백성들은 이제 은혜로 이끌림을 받아서 이제 홍해 바다를 건넙니다. Si los humanos, los israelitas por medio de guía de Moisés, ellos cruzaron el Mar Rojo. 하고 찬송하고 너무너무 기뻐. Mientras estaba cruzando en el Mar Rojo, ellos alababan, ellos cantaban delante de Dios. 그들은 석 달이 되기 전에 Pero, 세번 원망하고 pero después, antes de cumplir 3 meses, ellos otra vez se murmuraron contra Dios. 은혜를 입고 그 큰 축복을 받았던 이스라엘 백성들. Si Israelita ha recibido gran bendición, Great grace and great blessing. 그들은 바로 마라에 도착해서 마라의 쓴물을 만나면서 하나님을 원망하기 ellos se encontraron con la Mara. Cuando ellos probaron la Mara amarga, ellos pusieron nombre Mara. 이 박한 En ese post. 시간으로 하면서 그들은 또 하나님을 원망합니다. Sí, ellos decían que a ellos no les gustaba ese tipo de comida, por eso ellos murmuraban contra Dios. 하나님 원망했을 때 하나님이 만나와 메추라기를 내려주는 겁니다. Sí, Dios le permitió otra vez la carne, ¿no? 여전히 그들은 Coordines. 원망하고 불평하고 하나님 그들에게 은혜를 베풀고 하나님 그들의 긍휼을 베풀고 Aún ellos murmuraban, quejaban contra Dios, pero Dios les daba misericordia, la gracia de Él. 세 번째 그들 르비딤에 도착했을 때 마실 물이 없어서 또 하나님을 원망했어요. Cuando ellos llegaron a Refidim, no se encontraron con el agua para tomar, por eso ellos murmuraron contra Dios. 또 이제 마실 물을 내서 주십니다. Pero Dios les permitió agua dulce. 하고 나서 그들은 석 달이 되기 전에 하나님을 세 번 원망하는 사건이 출애굽기 기록되어 Sí, antes de cumplir 3 meses que salieron de Egipto, ellos murmuraron, quejaron contra Dios. 이스라엘 백성들이 하는 일은 어떤 일입니까? Sí, los trabajos de israelitas que eran. 하나님의 은혜를 베풀었지만 이들은 하나님을 계속해서 거스리고 대적했습니다. Sí, aún ellos recibieron gran bendición de Dios, ellos se rebelaron contra la voluntad de Dios. 이제 하나님이 백성들에게 계명을 주기로 하나님이 이제 Por eso Dios tomó decisión para entregarlo la ley de Dios. 백성이 일제 응답하여 가로되 우리에게 명령만 내리시면 다 지켜 행하겠다고 그들은 Todo el pueblo respondió a una, le dijeron, haremos todo lo que Jehová nos ha dicho. 이스라엘 백성들은 자기들의 그 존재를 정확하게 알지 못했습니다. Israelitas no conocían de verdadero sí mismo. 여러분 율법이 내려올 당시의 배경이 이렇습니다. Everyone, this is the background of the time when the law came.
하나님은 그들을 정말 당신의 날개 그늘 아래서 보호하시고 이끌었고 Dios cubría a los israelitas en el desierto y les llevaba con sus alas. 그들을 인도했지만 Si la palabra increíble, Dios les dio la gracia. 못했고 Ellos recibieron gran gracia, pero ellos no se daban cuenta de la gracia. 하는 이 악이 얼마나 크고 이 얼마나 악한 죄인지 알지 못했어요. No sabían que ellos, tan maldad, tan sucia de ellos tenía por haber caminado en pos de su pensamiento. Por eso Dios les dio la ley. 여러분 하나님 율법을 왜 내려주셨어요? Porque Dios nos dio la ley. 그들을 선하게 살게 하시려고 Para que nosotros vivamos bien, 그들을 진실하게 살게 하시려고 para que nosotros vivamos seriamente. 이미 사울처럼 하만처럼 바로 왕처럼 하나님을 그들은 정말 섬길 수 없는 자들이었어요. Sí, ellos no tenían ninguna capacidad para servir a Dios. 그 사울의 모습이 바로 내 자신의 모습이고 Sí, aspecto de Saúl fue 내 mí 모습이 mismo. 바로 내 모습이라는 거죠. Aspecto de ellos es igual que mi aspecto. 하나님의 법에 굴복하지 않을 뿐만 아니라 할 수도 없다고 되어 있어요. Sí, no pueden obedecer, tampoco puede obedecer. 그들에게 율법을 내주신 Porque Dios les dio la ley. 하나님이 율법을 내주신 목적 La razón que Dios les dio la ley, 그 백성들로 하여금 그들에게 하나님은 그들의 참 모습을 드러내고 a través de la ley de Dios, Dios quiere revelar verdadero estado de sí mismo delante de Dios para que ellos conozcan de sí mismo. 모습이 무엇입니까? Sí, ¿qué es verdadera condición de los humanos? 하나님을 거역하고 하나님을 불순종하는 죄인의 모습이죠. Sí, nosotros hemos tenido figura de pecador que se ha rebelado contra la voluntad de Dios. Pero después que la ley de Dios nos ciega, 무서운 일들이 벌어졌습니다. sucedió, comenzó a tener una situación increíble. 시내산에서 십계명 두 돌을 밟고 내려왔을 때에 Cuando Moisés llegó con 2 tablas de piedra a la congregación de Israel, 그 산 아래에서 무엇을 했습니까? los israelitas, ¿qué estaban haciendo? 그들은 금송아지를 섬기고 Ellos hicieron un becerro de oro, lo estaba adorando. 있는 보면서 Cuando Moisés lo vio, 깨뜨려버렸어요. rompió 2 tablas de piedra. He threw down the 2 stone tablets. 법이 내려오면서부터 이제는 심판이 그 백성들에게 Después que la ley de Dios descendió a los israelitas, Dios les trató a través de la ley. El mismo día, 3,000 israelitas murieron. Por servir becerro de oro, 3,000 murieron. 심판이 막 오십니다. Llegó el juicio a ellos. 근데 여러분 성경을 읽어보면 Cuando nosotros leemos la Biblia, 하나님은 율법으로 인생들에게 죄를 깨우쳐 주시고 a través de la ley, Dios nos hace descubrir nuestra maldad. 하나님은 인생들이 죄를 깨닫고 하나님의 은혜 안에 돌아오기를 간절히 Dios desea que los humanos descubran sus maldades y regresar a Jehová con el corazón. 모세가 십계명 두 돌판을 가지고 내려올 때 Cuando Moisés descendió con 2 tablas de piedra, 시내산에 올라가서 él subió al monte Sinai y durante 40 días él estaba allá. 40일 있는 동안 뭘 했습니까? Durante 40 días ellos ¿qué hacían? 십계명 두 돌판을 받는데 40일 걸린 게 아니고 Si no era necesario para demorar 40 días para 40일 동안 그는 entregar los 10 mandamientos. 성막의 모형을 하나님 앞에서 보고 Durante 40 días él vio verdadero templo de Dios que estaba en el 출애굽기는 아주 en el 놀라운 reino de 거예요. Dios. O sea, Éxodo nos habla claramente. 십계명의 두 돌판을 내려주시면서 O sea, cuando Dios entregó 10 mandamientos, 기록해 주시면서 con sus dedos escribió todos los mandamientos. 그 계명의 돌판만 주신 게 아니고 No solamente le entregó 성막을 2 tablas de piedra de los mandamientos, y también Dios les dio otro 아시고 mandamiento de ofrenda de sacrificio. 수용할 수 없다는 걸 아셨기 Ya Dios sabía que los humanos nunca pueden obedecer a la ley de Dios. 계명으로 말미암아 죄인된 자신의 모습을 드러내시고 Por medio de la ley, para que nosotros reconozcamos nuestra maldad, 하고 더러운 가증한 인간인지 죄를 깨우쳐 주시고 si Dios nos hace descubrir nuestra maldad tan grave, tan sucia, 그것으로 심판을 하기 위함이 아니라 no para juzgarnos. 죄를 깨닫고 나서 Después que nos descubre nuestra maldad, 통해서 성막에 a través del tabernáculo, 받는 길을 열어주시고 uno se acerca al tabernáculo para que sea perdonado de su pecado. 얼마나 놀라운 것입니까? Es una situación maravilla, ¿no? 하나님이 계명의 두 돌판만 주신 것이 아니라 No solamente Dios les entregó 2 tablas de piedra de los mandamientos, 성막의 모형 y también Dios mostró el templo verdadero que estaba en el reino de Dios a Moisés. 그래서 모세가 내려와서
출애굽기 25장에 이제 그 성막을 만드는 Sí, Moisés descendió a la tierra de Canaán, a la tierra de los israelitas y hizo templo de Dios. 성막은 예수 그리스도의 모형이죠. Sí, el tabernáculo es figura de Jesucristo. 하나님은 계명을 주시면서 예수 그리스도를 주셨습니다. Cuando Dios entregó 10 mandamientos al pueblo, también los entregó Jesucristo. Si los humanos hubiesen obedecido a los mandamientos de Dios, si los humanos hubiesen cumplido a los mandamientos de Dios, no hubiese mostrado el templo de Dios verdadero a Moisés. 인간은 법을 받았고 Los humanos han recibido bendición 어겼고 y han recibido la ley y han violado a los mandamientos. 그래서 그 Por eso somos fracasados. 성막을 통해서 하나님은 제3의 길을 열어주셨습니다. Si a través del tabernáculo Dios nos ha dejado un camino abierto para conocer de perdón del pecado. 율법은 이제 크게 보면 이제 그 구약 성경 전체를 율법이라고 표현합니다. Si nosotros decimos, ¿no? El Antiguo Testamento entera es la ley de Dios. 작게는 이제 모세 오경을 또 율법이라고 합니다. Estrechamente, 5 libros de Moisés es los mandamientos y 10 mandamientos. Look at it as the Ten Commandments. 예, 하나님 율법을 주실 때 Cuando- 제사법도 가르치셨어요. Cuando Dios nos dio los mandamientos, también nos dio la ley de sacrificio. 또 율법 안에는 여러분 절기도 주셨습니다. Sí, dentro de la ley aparecen muchos días de fiesta. 지켜야 될 여러 가지 절기들이 있죠. Sí, hay muchas fiestas, días de los fiestas. 예, 이스라엘에 3대 절기와 7대 절기가 있습니다. Sí, Israel tiene 3 fiestas y 7 fiestas. 예, 절기를 통해서도 하나님은 예수 그리스도를 보여주고 있는 Sí, 거죠. a través los días de fiesta, Dios nos muestra claramente Jesucristo. Por medio 예, 성막을 통해서도 예수님을 나타내. por medio del tabernáculo, Dios nos ha mostrado Jesucristo. 예, 이스라엘의 7대 절기를 보면 Si hay fiesta, 7 días de fiesta. Aquí está el día de Pascua, la fiesta de solemne de los panes, la fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha, el día de Pentecostal, la fiesta de los tabernáculos, el día de expiación. 예, 3대 절기는 유월절, 오순절, 초막절로도 이야기합니다. Ya, las fiestas más importantes es el día de Pascua, la fiesta de los tabernáculos, el día de Pentecostales. Mientras los israelitas cumpliendo a los días, 하나님이 절기를 지키는 것으로 이제 백성들 이끄는 게 아니라 sí, no por cumplir a los días de los israelitas Dios les guiaba. 예수 그리스도가 담겨 Si dentro de las días de fiesta aparece verdadero significado de Jesucristo. 죄를 위해 피 흘려 죽으시고 심판을 넘어가게 하신 어린 양 예수 그리스도를 Por medio del día de Pascua, Dios nos menciona a Jesucristo. Fue el Cordero de... 예, 무교절 역시 예수 그리스도를 나타내고 있고 Ya, la fiesta de solemne de los panes sin levadura también menciona a Jesucristo. La fiesta de las semanas nos habla de resurrección de Cristo. 오순절은 성령 강림을 이야기하고 La fiesta de la cosecha significa el día que llegó el Espíritu Santo. 한절은 이제 하나님께 영광을 돌리는 그 이야기를 하고 있습니다. Y el día de trompes Praise God. 그리고 우리가 para manifestar la gloria de Dios. 함께 우리 구원받은 성도들이 산채로 하나님께 들림 받는 그걸 의미합니다. And also the Day of Atonement shows us, it refers to us being raptured to God together with the sound of the trumpets. 예, 속죄를 통해서도 우리의 죄를 정말 속하신 예수 Por el día de expiación, Dios nos menciona sobre el sacrificio de Jesucristo. To atone us from our sins. 예, 초막절을 통해서도 예수 그리스도를 나타내고 Por medio de la fiesta de los tabernáculos, Dios nos menciona a Jesucristo. 있습니다. 우리는 이 율법 안에 이제 제사법도 있고 절기도 있고 또 율법 안에 많은 계명이 있습니다. Dentro de la ley de Dios aparece el día como el estado de sacrificio y también varios días de fiesta. 이제 지켜야 될 법이 있다고요. Entonces la ley de Dios tiene 613 mandamientos aproximadamente. 여러분 율법이 이 땅에 내려온 목적은 Sí, el propósito que la ley de Dios llegó a esta tierra 선을 행하라고 가르쳐 주기 위해서 내려온 것이 아니었습니다. no vino al mundo para enseñarle que hiciera bien. 우리 인생의 근본을 우리가 살펴보면 A través de la ley de Dios, Dios nos menciona nuestro origen. 율법 앞에서 심판을 받아야 마땅. Delante de la ley, nosotros somos dignos de ser destruidos. 근데 율법이 내려온 목적은 우리의 죄를 드러내는 일을 했습니다.
Sí, el propósito que la ley de Dios llegó es para descubrir nuestra maldad. 법이 오면서 우리 악이 드러나는 그 일들이 시작돼요. Sí, por llegada de la ley se manifiesta nuestra maldad. 그리고 그 법이 와서 우리의 죄를 깨닫게 했습니다. Si la ley de Dios nos hace reconocer nuestra maldad. 3장을 Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, vamos a buscar. 20절입니다. 3:26. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 유체가 없나니 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 예, 율법을 통해서 죄를 깨닫는 일을 한다고. Si por la ley nosotros conocemos de nuestra maldad. 여러분 하나님이 이 땅에 율법을 인생들에 주신 목적이 있습니다. Si hay propósito que Dios nos dio la ley, 예, 그걸 우리가 선하게 되기 위함이 아니고 no para que nosotros seamos buenos, 그 모습을 보여주는 일이었습니다. si para mostrarnos nuestro origen, nuestra verdadera condición delante de ojos de Dios. Porque la ley es santa. 여러분 거울 앞에 서보면 La ley de Dios es igual que como espejo. Sí, cuando nosotros estamos frente de un espejo, nos muestra nuestra figura exterior. 여러분이 아침 일어나면은 이제 거울을 봅니다. Si cuando nosotros nos levantamos en la mañana, nosotros miramos a nosotros a través del espejo. Arreglamos nuestro cabello y lavamos. Y nos muestra claramente el espejo. 그러나 그 거울 자체가 우리를 깨끗하게 Pero el espejo mismo no tiene poder para limpiarnos. La ley de Dios no tiene poder para limpiarnos. Solo la ley de Dios nos muestra nuestra condición verdadera. Solo nos muestra nuestra maldad. Y nos hace conocer de nuestra maldad. 받아야 마땅한 인생인 것을 깨우쳐 También nos hace descubrir nosotros somos dignos de estar bajo el juicio de Dios. Pero lamentablemente muchas personas tratando de ser limpio a través de obras de la ley, tratando de ser justo a través de obras de la ley. Eso está equivocado por no conocer de la Biblia. Cuando nosotros buscamos un poco profundamente sobre la ley, de una vez nos damos cuenta que por obras de la ley nosotros nunca podemos ser santificados. Sí, desde el principio el propósito de la ley para descubrir nuestra maldad y nosotros reconocerle nuestra maldad. Nosotros podemos descubrir esa parte claramente en la Biblia. 성막 대신 예수 그리스도인 것입니다. Si nosotros debemos acercarse a Jesucristo, quien es tabernáculo. Cuando Moisés descendió con 2 tablas de piedra, 마음 안에다가 성막을 dentro del corazón de Moisés, Dios había puesto el tabernáculo. 그래서 성막의 그 모형을 보고 내려와서 성막을 지었습니다. Sí, Moisés vio el templo celestial y lo construyó en la tierra. 50규빗, 100규빗, 50규빗, 100규빗 이렇게 지었습니다. A través de la blanca, él hizo cerca de tabernáculo. 50규빗이고 남북은 100규빗이죠. Sí, este oeste 50 codos, norte y sur 100 codos de largo. 만들어서 이제 그 성막 안에 번제단에 가서 이제 죄를 넘기고 그 제물을 죽이며 거기서 이제 피를 발랐습니다. Si cuando uno traspasa su pecado a la oveja, lo mata dentro del tabernáculo, lo quema y pinta la sangre de cordero, oveja, en 4 cuernos. A través del tabernáculo, los israelitas hicieron sacrificio para recibir perdón. 장이 이제 지성소안에 들어가서 그 속죄수 위에다가 그 양의 피를 뿌려서 백성들의 죄를 Cada año una vez, sumo sacerdote entraba con la sangre de oveja en el lugar santísimo, echaba la sangre de oveja encima de tapa de el arca de Dios. 성막에서는 백성의 죄를 온전하게 해결할 수 Pero por medio del tabernáculo terrenal era imposible para perdonar todos nuestros pecados para siempre. 영원히 죄를 온전하게 하시기 위해서 Por eso, para limpiarnos de todos nuestros pecados y para perfeccionarnos para siempre, Jesucristo mismo vino al mundo. 여러분, 예수님은 영원히 우리의 죄를 사하시기 위해 이 땅에 오신 Si Jesucristo vino al mundo para limpiarnos de todo nuestro pecado para siempre. 속죄사를 통해서 매일 드리는 제사를 통해서 해마다 드린 제사를 통해서 죄를 사함 받았지만 Si en el Antiguo Testamento, por medio de sangre de los animales, limpiaba sus pecados. 이 제사는
Pero por medio del sacrificio anterior, cada día, cada año se recordaba de sus pecados. 영원히 온전케 할 수 있는 그 제사가 필요했습니다. Por eso necesitabas el sacrificio perfecto para limpiarnos de todo nuestro pecado para siempre. Ese sacrificio fue Jesucristo. 여러분 우리가 오늘 죄에 대해서 율법에 대해서 이제 이렇게 시간이 다 안 되기 때문에 En el día de hoy, yo compartí sobre el pecado y la ley de Dios. Por tener corto tiempo, yo he compartido. 인생은 정말 스스로 죄에서 나올 수 없고 Los humanos mismos no pueden ser libres de nuestros pecados. 율법을 통해 우리의 정확한 모습을 보여주시고 A través de la ley de Dios, Dios nos ha mostrado nuestra condición verdadera. 영원한 속죄에 관한 말씀을 드립니다. Mañana yo quisiera compartir sobre perdón eterno que Jesucristo realizó en la cruz. 마음에 받아들이기 전에 Antes de recibir el perdón eterno de Jesucristo, 마음에서 자기 생각을 내려놓는 primero deja nuestro pensamiento. Our hearts where we forsake our thoughts. 그런데 이런 성경에서 정말 참된 회개를 마음에 이제 하나님 앞에서 하고 믿음을 가진 사람들에 대한 부분들을 소개하고 Mañana yo quiero contar sobre el perdón eterno y también las personas que han tenido fe en la Biblia. 장막에서 영원히 우리 죄를 사한 부분까지 이야기드리려고 합니다. Jesucristo no limpió nuestro pecado en el templo terrenal, sino limpió nuestro pecado en el templo celestial. Hasta ese momento yo quiero compartir. Tenemos un poco tiempo de academia. 저녁으로 목사님 말씀을 듣고 계시기 때문에 También usted está escuchando prédica de Pastor Oksuba por la mañana, por la tarde, por la noche, 구체적으로 이런 부분을 여러분에게 por la hora de academia. 설명하고 있습니다. Yo también estoy explicando sobre el perdón eterno. 내일 오시면 이제 Cuando ustedes vengan mañana, 복음에 관한 말씀을 드리겠습니다. yo quiero compartir sobre el arrepentimiento y el evangelio. Venga mañana, por favor, para tener el tiempo útil para ustedes. Gracias, oremos. 하나님 아버지 감사합니다. Padre, te agradecemos. 오늘 우리가 죄에 대해서 율법에 대해서 같이 말씀을 Hoy en la mañana nos hemos compartido sobre el pecado y la ley. Todos los humanos nacieron en el pecado. 죄악된 인생에게 하는 율법을 내려주신 것을 Sí, por eso a los pecadores Dios dio la ley, 선하게 하기 위함에 no para hacernos buenas personas, 우리의 죄악된 모습을 발견케 하셨습니다. sino para que nosotros descubramos y conozcamos de nuestra maldad, para acercarse a Jesucristo y recibir la gracia de Cristo. 한 분 한 분 마음속에 그 예수님의 은혜가 임하기를 Señor, te pido para que llegue la gracia a cada uno de nosotros. 이런 시간에도 우리가 이제 이어서 회개와 복음에 관한 말씀을 Mañana por la mañana también yo quiero compartir sobre el arrepentimiento y el evangelio. 우리가 성경에 Por la hora de academia, nosotros estudiamos la palabra de Dios, parte por parte. 시간이 짧아서 우리가 자세한 걸 다 말할 수 Claro, por tener un tiempo corto, nosotros no podemos hablar de todo. 통해서 Por medio de la hora de academia, la palabra tuya sea establecida en el corazón de uno. 감사를 드리고 Te agradecemos, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 여러분 수고하셨습니다. Sí, gracias por haber oído.